Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os hablaré sobre el gran salto hacia la modernidad de China tras la muerte de Mao. El fallecimiento de Mao el 9 de septiembre de 1976 no solo marcó el fin de una era biográfica, sino el colapso de un modelo de gobernanza basado en la movilización ideológica permanente y la autarquía económica. Tras una década de convulsiones internas provocadas por la Revolución Cultural, China se encontraba en una encrucijada administrativa y simbólica, con sus instituciones debilitadas y una población exhausta por el faccionalismo radical. La detención y posterior condena de la denominada Banda de los Cuatro, que estaba integrada por los principales promotores de la Revolución Cultural, incluyendo a la viuda de Mao, Jiang Qing, simbolizó el cierre de un ciclo de inestabilidad y el inicio de una transición hacia el pragmatismo que redefiniría el orden global. La muerte de Zhou Enlai a principios del 76 ya había prefigurado una lucha por la sucesión, pero fue el vacío dejado por Mao lo que precipitó el enfrentamiento entre las diversas facciones del Partido Comunista. En un primer momento, Hua Weifeng, el sucesor designado, intentó consolidar su poder mediante la doctrina de los dos cualquiera, la cual estipulaba que se debían mantener todas las políticas y decisiones tomadas por Mao. Sin embargo, esta rigidez ideológica chocaba con la necesidad urgente de reconstruir una economía paralizada y un sistema educativo que había sacrificado a toda una generación perdida. Deng Xiaoping, quien había sido purgado en 3 ocasiones y rehabilitado bajo la protección de figuras como Zhou Enlai, emergió como el estratega clave de la reforma. Su ascenso no fue inmediato ni violento, sino el resultado de una maniobra política basada en el concepto de buscar la verdad en los hechos, teorizando los resultados empíricos sobre la pureza doctrinal. Para finales del 78, durante la tercera sesión plenaria del 11 Comité Central, Deng logró desplazar la prioridad del partido desde la lucha de clases hacia el desarrollo económico, institucionalizando las 4 modernizaciones: agricultura, industria, ciencia y tecnología y defensa nacional, que habían sido propuestas originalmente por Zhou en los años 60. Este cambio de paradigma representó un punto de inflexión histórico. Por primera vez desde 1949, el objetivo explícito del Estado era mejorar el nivel de vida de la población mediante el crecimiento económico y la innovación, dejando atrás el aislamiento internacional. El primer gran movimiento de reforma se produjo en el sector rural, que albergaba a la gran mayoría de la población china y había sufrido enormemente bajo el sistema de comunas colectivas. El modelo maoísta de agricultura colectivizada, basado en unidades jerárquicas que eliminaban el incentivo individual, había resultado en una baja productividad y hambruna crónica. La transformación comenzó de manera espontánea en la aldea de Chaogan, que era la provincia de Anhui, donde un grupo de campesinos firmó un acuerdo secreto para dividir las tierras de la comuna en parcelas familiares. Bajo este nuevo sistema de responsabilidad, el Estado mantenía la propiedad de la tierra, pero las familias recibían derechos de uso y se comprometía a entregar una cuota fija de producción al gobierno. Todo lo producido por encima de esa cuota podía ser consumido por la familia o vendido en mercados libres recién legalizados. Este sistema alineó los incentivos individuales con la producción nacional, generando un aumento inmediato en los rendimientos agrícolas. El proceso se desarrolló en fases deliberadas. Primero se liberó a los agricultores de las estructuras de la comuna. Posteriormente, para gestionar el excedente de mano de obra en el campo, el gobierno impulsó la creación de empresas locales rurales. Y finalmente se realizaron inversiones masivas en infraestructura para conectar a la población rural con los centros urbanos. El impacto fue notable. Para finales de 1981 ya existían 830.000 pequeños negocios familiares en el país y la producción de grano aumentó significativamente en pocos años. Si bien la reforma agraria fue un éxito inmediato debido a su naturaleza descentralizada, la modernización de la industria representó un desafío mucho mayor. Las empresas estatales llamadas State-Owned Enterprise o SOE
funcionaban como mastodontes financieros que proporcionaban el cuenco de arroz de hierro, que era el empleo de por vida, la vivienda, la salud y las pensiones, independientemente de la eficiencia o la rentabilidad. El proceso de modernizar estas entidades fue complejo y doloroso. Muchas SOE eran tecnológicamente obsoletas y operaban bajo una planificación central que ignoraba los precios de mercado. Las reformas permitieron gradualmente que los gerentes de la fábrica tuvieran mayor autonomía para determinar los niveles de producción y buscar beneficios, pero esto también dejó a millones de trabajadores en el paro y generó una deuda masiva en el sistema bancario estatal. Aquellas empresas que sobrevivieron lo hicieron transformándose en sociedades por acciones modernas, pero la transición reveló la profunda ineficiencia del modelo de planificación centralizada. Simultáneamente, China comprendió que la modernización requería tecnología, capital y conocimientos de gestión que solo podían obtenerse mediante la apertura al mundo. Se puso fin al aislamiento maoísta y se establecieron relaciones diplomáticas plenas con Estados Unidos en 1979, tras años de negociaciones que comenzaron con la visita de Richard Nixon en 1972. Igualmente se normalizaron las relaciones con Japón mediante el Tratado de Paz y Amistad de 1978 y se buscó una distensión con la Unión Soviética para concentrar todos los recursos nacionales en el desarrollo interno. Para atraer inversión extranjera directa, sin estabilizar la economía planificada desde el interior del país, China creó las zonas económicas especiales en la costa sureste. Estas zonas, principalmente Shenzhen, Huai, Shantou y Xiamen, funcionaron como laboratorios de capitalismo controlados donde se ofrecían incentivos fiscales, procedimientos de exportación simplificados y mayor flexibilidad laboral. El éxito de la CEE fue rotundo. Shenzhen, que en 1979 era un pequeño pueblo pesquero de aproximadamente 30.000 habitantes, se transformó en una metrópolis global con más de 10 millones de personas en pocas décadas. Estas zonas actuaron como ventanas para la importación de tecnología y radiadores para difundir prácticas de gestión moderna al resto de China. Solo en 1997 la inversión extranjera directa en China alcanzó los 45.600 millones de dólares, consolidando al país como un destino preferente para el capital global. Un pilar fundamental de la estrategia de desarrollo de Deng fue el control del crecimiento poblacional. El razonamiento del gobierno era pragmático. El crecimiento económico se vería anulado si el aumento de la población superaba la tasa de expansión de la producción de alimentos y servicios básicos. En el 79 se formalizó la política del hijo único, que se blindó constitucionalmente en 1982 como un deber ciudadano. Este experimento demográfico radical tuvo consecuencias sociales inmensas. Si bien el gobierno estima que evitó aproximadamente 400 millones de nacimientos, también generó un desequilibrio de género brutal debido a la preferencia cultural por los hijos varones, lo que resultó en abortos selectivos, abandono de niñas y una generación de mujeres faltantes. Además, creó una bomba de relojería demográfica, una población envejecida que ahora debe ser sostenida por una fuerza laboral cada vez más reducida. Complementando este control estaba el sistema Hukou, que se llamaba Registro de Residencia. Este sistema vincula el acceso a los derechos sociales básicos como la salud, la educación de los hijos o las pensiones al lugar de nacimiento. Durante las décadas de rápido crecimiento, cientos de millones de trabajadores rurales emigraron a las ciudades para trabajar en la fábrica, pero vivían como ciudadanos de segunda clase sin acceso a servicios públicos locales. El sistema Hukou permitió a China mantener costos laborales bajos y evitar la formación de barrios marginales masivos, pero a costa de una profunda desigualdad social y una división estructural entre el mundo rural y el urbano. A pesar de los éxitos económicos y diplomáticos, el terreno político permaneció estancado bajo un control autoritario. A diferencia de la Unión Soviética bajo Gorbachov, China no llevó a cabo una revisión crítica de su historia similar a la desestalinización. Los ataques a la figura de Mao fueron limitados y controlados para no socavar la legitimidad del partido.
La tensión social acumulada por la inflación, la corrupción sistemática y la falta de libertades políticas desembocó en oleadas de protestas disidentes. En el invierno de 78 a 79, los activistas del Muro de la Democracia ya reclamaban la democracia como la quinta modernización. Una década más tarde, en el 86, nuevas protestas estudiantiles en Pekín y en Shanghái provocaron la destitución del secretario general Hu Yaoban, acusado por los sectores más conservadores de ser demasiado blando con los manifestantes. La muerte de Hu Yaoban el 15 de abril de 1989 se convirtió en el catalizador de una movilización masiva. Lo que comenzó como un acto de duelo en la plaza de Tiananmen, que era el lugar simbólico donde Mao había proclamado la República y creado a los Guardias Rojos, se transformó en un desafío directo al régimen. Las demandas iniciales se centraban en la lucha contra la corrupción y la libertad de prensa, pero pronto escalaron hacia peticiones de reformas políticas estructurales. El 22 de abril, durante el funeral oficial de Hu, 3 estudiantes se arrodillaron ante el gran salón del pueblo, solicitando diálogo, pero fueron ignorados por el primer ministro Li Peng. El 26 de abril, una editorial del Diario del Pueblo calificó las protestas de disturbios y complot antipartido, lo que enfureció a los manifestantes y atrajo el apoyo de trabajadores e intelectuales. En mayo, las protestas alcanzó su apogeo con más de 1 millón de personas en la plaza y el inicio de una huelga de hambre por parte de cientos de estudiantes. El liderazgo por el partido se fracturó, mientras el secretario general Zhao Ziyang abogaba por el diálogo y la negociación. El ala dura, liderada por Li Peng y respaldada por Deng Xiaoping, exigía restaurar el orden por la fuerza. El 20 de mayo se impuso la ley marcial, pero los ciudadanos de Pekín bloquearon inicialmente el avance de las tropas. Finalmente, en la madrugada del 4 de junio de 1989, el ejército recibió la orden de desalojar la plaza a cualquier precio. Tropas con tanques avanzaron desde los suburbios abriendo fuego contra los manifestantes y los residentes. Aunque las cifras oficiales nunca se han hecho públicas, las estimaciones varían desde varios cientos hasta miles de víctimas. La estatua del dios de la democracia, erigida por los estudiantes, fue derivada por los tanques, simbolizando el fin del sueño reformista político. Tras la masacre de Tiananmen, China enfrentó un aislamiento internacional severo y sanciones económicas. El colapso de la Unión Soviética poco después fue interpretado por el partido como un presagio aterrador que debía evitarse a toda costa. La estrategia de supervivencia diseñada por el partido no fue la apertura política, sino un pacto no escrito con la población. Desarrollo económico acelerado y restauración de la grandeza nacional a cambio de la renuncia absoluta a la libertad política y la aceptación del monopolio del poder del Partido Comunista. Bajo el liderazgo de Jiang Zemin se consolidó este nuevo rumbo. Se aplicaron reformas profundamente pragmáticas para reintegrar a China en la economía mundial, se devaluó la moneda para disparar las exportaciones, se reformó el sistema fiscal para fortalecer el gobierno central y se aceleró la reducción del ineficiente sector estatal. Un hito diplomático y político crucial fue la devolución de Hong Kong en 1997 bajo la fórmula de un país, dos sistemas, prometiendo mantener sus libertades capitalistas durante 50 años. Ese mismo año falleció Deng Xiaoping, dejando a Jiang como el líder indiscutible para llevar a China al siglo XXI. En 2001, Jiang Zemin realizó una jugada maestra ideológica con la doctrina de la triple representación, que permitía formalmente la entrada de empresarios en el partido. En lugar de enfrentarse a la nueva clase adinerada, el partido la cooptó, asegurándose de que la riqueza privada no se convirtiera en una amenaza para el sistema. Ese mismo año, China ingresó en la Organización Mundial del Comercio, un evento que aceleró su transformación en el taller del mundo. El país recibió más de $1 billón en el IDEF y el número de empresas manufactureras pasó de 400.000 a 8 millones en solo 15 años. Para 2002, China ya había superado a Estados Unidos como el principal destino de la inversión mundial.
Hu Jintao heredó una superpotencia en ascenso, pero plagada de grietas profundas. El crecimiento desbocado había generado una desigualdad salvaje, con brechas enormes entre la costa próspera y el interior pobre, y una degradación ambiental alarmante. Hugo introdujo el concepto de desarrollo científico y la meta de construir una sociedad armoniosa. Esta política buscaba corregir los desequilibrios mediante una mayor inversión en el bienestar social, la eliminación de impuestos agrícolas y la expansión de los seguros médicos básicos. No obstante, el término sociedad armoniosa también se convirtió en un eufemismo para justificar la represión de cualquier disidencia que pudiera amenazar la estabilidad. Durante este periodo, la riqueza se concentró masivamente en activos inmobiliarios, convirtiendo el derecho a la vivienda en una brecha de clase insalvable entre los poseedores de jugo urbano y los trabajadores migrantes. La llegada al poder de Xi Jinping en 2012 marcó el fin de la era del liderazgo colectivo y el inicio de una centralización del poder sin precedentes desde Mao. Su visión, el sueño chino, busca la culminación del nacionalismo fomentado desde 1989 a una China próspera, militarmente poderosa y unida bajo el control absoluto del Partido Comunista. Para consolidar su mando, Xi lanzó una campaña anticorrupción implacable que ha purgado tanto a tigres como los altos cargos como Zhou Youkan o Bo Xilai, como a las moscas, los funcionarios de bajo nivel. Aunque la campaña ha abordado un problema real de legitimidad, también ha servido para eliminar a rivales políticos y desmantelar las facciones internas del partido. Bajo Xi, el control ideológico se ha endurecido drásticamente. El documento número 9, distribuido internamente en 2012 a 2013, prohibió la enseñanza y el debate sobre 7 temas considerados amenazas occidentales, que son los llamados 7 no, que incluyen la democracia constitucional occidental, que es vista como un intento de subvertir el liderazgo del partido, los valores universales como el concepto de los derechos humanos y la libertad como normas globales, es rechazado como una herramienta de desestabilización. La sociedad civil se considera una amenaza que busca desmantelar la base social del partido. El neoliberalismo se prohíbe la defensa de la privatización total o la mercantilización absoluta de la economía. El periodismo al estilo occidental, los medios deben estar sujetos a la disciplina y orientación del partido. El nihilismo histórico se prohíbe cualquier revisión crítica que cuestione la historia oficial del partido o el legado de Mao. Y por último, el cuestionamiento de la reforma y la apertura se impide cualquier crítica que sugiera que China se ha desviado del camino socialista. En conclusión, la transformación de China desde 1976 es un testimonio de la eficacia del pragmatismo económico combinado con un autoritarismo político resiliente. El país ha pasado de ser una nación empobrecida y aislada a convertirse en el motor de la economía mundial y una superpotencia tecnológica. Sin embargo, este éxito ha tenido un precio humano y social inmenso, una demografía distorsionada por la política del hijo único, un sistema migratorio que discrimina a millones de sus propios ciudadanos y un cierre del espacio político que limita la innovación ideológica. El sueño chino de Xi Jinping representa la culminación de este proceso, donde la riqueza acumulada se utiliza para proyectar poder global y asegurar el control doméstico. La estabilidad del régimen depende ahora de su capacidad para seguir cumpliendo el pacto económico en un contexto de crecimiento más lento y tensiones geopolíticas crecientes, mientras mantiene una estructura de poder cada vez más centralizada y cerrada al disenso. El futuro de China y por extensión el del orden mundial sigue vinculado a la tensión fundamental entre su dinamismo económico y su rigidez política. Y hasta aquí llega el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Darle like y suscribiros y nos vemos en el siguiente. Chao.